bienvenidas el día de hoy. Y una dinámica que a mí me gusta mucho realizar como parte del inicio de las clases, y esto sucede en todas las clases, además que damos chance de 2 minutos para que ingresen los compañeros y las compañeras que están llegando, etcétera, es calibrar cómo estamos llegando a clase. Estamos llegando entusiasmados, cansados, un poquito por ahí exhaustos quizás, o iniciando bien. Quiero saber cómo estamos llegando el día de hoy a clase, a esta primera clase. ¿Cómo llegamos a clase por ahí? Cuéntame en el chat cómo estamos llegando hoy a clase, hoy 14 de abril. Aquí en Perú esta semana se celebra 2 feriados, el día jueves y el día viernes, entonces seguramente que la clase del día viernes que nos toca vamos a tener, ¿no? Para que pasarla para el siguiente lunes, ¿no? Igual para que sepan, para que estén al tanto. Por ahí sé que también no solamente se conectan de aquí de Perú, también se conectan de Ecuador, de Argentina, de Colombia, por ahí incluso hemos tenido también compañeros de otros países. Entonces cuéntenme cómo llegan a clase, qué expectativas tienen de esta clase mientras van incorporándose los demás compañeros a la sesión de hoy. A ver, por comentarios creo que ya. Buenas tardes, Carolina. Por ahí veo a Ricardo. ¿Qué tal? Hola, Ricardo. Un gusto volverte a ver por aquí. ¿Qué tal, Adelis? Bienvenida. Un gusto. También María José, con todas las ganas de aprender. Félix, buenas tardes Eliana, llegando de la universidad, pero con entusiasmo de seguir aprendiendo. Sí, llegamos corriendo, ¿no? Tenemos hoy las clases a las 6, así que algunos estamos llegando empalmando de las actividades del trabajo de la universidad. Por ahí me dice Adelis también que desea aprender, reforzar el conocimiento. Yelín, ¿qué tal? Buenas tardes, Alegre, por ahí. Muy bien, buenas tardes, Alain. Carolina también viene con bastante ánimo. Fabricio, un gusto. Ah, Luz, discúlpame entonces. Dayan también con muchas ganas y Normita con bastantes ganas de aprender. Entonces, me alegra bastante que estemos con ese ímpetu, sobre todo para iniciar esta sesión y estas clases que van a ver, se van a pasar volando y vamos a tener justamente conocimiento actualizado, conocimiento que también va a ser parte y que nosotros vamos a poder llevar para tener las mejores prácticas y sobre todo poder enfrentarnos en contextos que nos van a pedir justamente este manejo y este conocimiento. ¿Ok? Entonces, justamente la clase de hoy es esta introducción a todos estos procesos del mundo de recursos humanos. Recursos humanos justamente comprende una serie de procesos que no solamente es reclutar, seleccionar, sino tienen mucho más que ver, ¿ok? El objetivo de la clase de hoy es sobre todo entender la importancia de la gestión de personas en las empresas. ¿Por qué es vital? ¿Por qué es necesario que exista un área de gestión de talento, de recursos humanos, que justamente administre, valide, maneje y sobre todo vigile la experiencia del empleado y pueda garantizar una experiencia en todo el ciclo de vida laboral que sea positiva, ¿no? Una experiencia que realmente el empleado disfrute trabajando en la empresa. Nosotros vamos a validar cómo o cuál es nuestra responsabilidad y rol en ese disfrute, en esa experiencia positiva. ¿Ok? Vamos también a reflexionar bastante sobre este rol estratégico que nosotros tenemos. ¿Por qué es importante gestionar? ¿Por qué es importante el talento? ¿Por qué necesitamos que nuestros empleados en las distintas empresas estén bien, se encuentren satisfechos, se encuentren felices, sientan que sus necesidades, que sus expectativas estén bien reguladas, estén justamente bien
recibidas y al mismo tiempo bien gestionadas. ¿De qué manera eso también se traduce en resultados positivos para la empresa? ¿Ok? Entonces, hoy revisamos sobre todo de manera muy general esta importancia de gestión del talento humano y al mismo tiempo qué procesos vamos a revisar a lo largo de estas 5 sesiones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo justamente quería introducir un poquito sobre cómo nosotros en la gestión del talento vamos a ser responsables de la experiencia del empleado, pero no solamente al momento de reclutarlos o incorporarlos a la empresa, sino también al momento de su desarrollo dentro de la empresa. ¿Ok? Justamente yo les hacía la pregunta sobre qué significa gestionar personas, qué significa administrar personas, ¿no? ¿Qué significa ser parte del equipo de recursos humanos? De hecho, esta palabra o esta denominación recursos humanos es ampliamente conocido desde hace muchos años, ¿no? Es un área que existe hace más de 30, 40 años en distintas empresas, tanto grandes como pequeñas, pero ha tenido múltiples cambios sobre su denominación. De hecho, recursos humanos para varias empresas e incluso para varios consultores, investigadores del tema, es un poquito controversial, ya que meramente posiciona al talento, a la persona, al trabajador, como un recurso más de la empresa, cuando no solamente se tiene que tener esa visión, sino más bien se tiene que ir más allá y validar que este talento en realidad es lo más importante de la empresa, ¿ok? Porque sin él no existiría. Entonces, muchas otras empresas lo denominan talento, gestión del talento, gestión de personas, ¿no? Y no denominan como recursos humanos. Para este curso, para nosotros no vamos a entrar en toda esta controversia y en toda esta figura, sino vamos a entender más bien la garantización de la experiencia para este talento, ¿ok? En recursos humanos y al mismo tiempo en gestión de personas, ¿ok? Para nosotros no entramos en esa controversia, más bien vamos a seguir el hilo y vamos a entender que nos estamos refiriendo a la persona en sí, ¿no? A cómo nosotros garantizamos la experiencia laboral de la persona, cómo nosotros somos responsables, que esta persona se sienta feliz, se sienta satisfecha, sienta que está en un trabajo que le brinda bienestar, que le brinda oportunidades de carrera, que constantemente está recibiendo evaluación, está recibiendo feedback sobre su desempeño, que tiene las oportunidades necesarias para hacer una línea de carrera, que puede crecer, que puede también participar en las decisiones de la empresa para impactar de manera positiva. ¿Ok? Entonces, justamente para nosotros, el significado de gestionar talento, de gestionar personas, va más allá de solamente pagarle el salario o solamente contratarlo, sino va en cuestión de la experiencia positiva que nosotros brindamos y tenemos como responsabilidad que el empleado tenga dentro del trabajo, ¿ok? En todos esos procesos asociados en su desarrollo dentro de la empresa, nosotros como consultores de gestión del talento, de recursos humanos, como ustedes lo denominen, como ustedes encuentren a las distintas empresas donde van a participar, vamos a estar involucrados y vamos a garantizar que sea exitoso, que sea positivo y que sea en beneficio del empleado y al mismo tiempo que genere también un impacto positivo en la empresa. ¿Ok? Muy bien. No sé si sobre esto tienen alguna duda, consulta. Si he sido demasiado abstracta, también díganme, no se preocupen. ¿Todo bien? Ok. Entonces, ya meramente en este concepto, en esta definición, si revisamos, por ejemplo, uno de los teóricos bastante sobre psicología del trabajo, que revisa este tema de gestión del talento, que revisa todo el tema de recursos humanos y cómo el trabajo se involucra y es parte importante de la vida de las personas. Tienen que recordar que todos nosotros trabajamos o vamos a trabajar si todavía no hemos trabajado la gran parte de nuestra vida, ¿no? Entonces,
el trabajo se constituye como una parte importante de la vida de la persona y obviamente en cómo la persona puede sentirse feliz y satisfecha. Entonces, justamente nace la figura de gestionar el talento para cuidar a esa persona que es la parte más vital de cualquier empresa, sea tecnológica, sea industrial, sea retail. La persona, sin una persona, al menos hasta ahora, hasta 2025, no se pueden tomar decisiones y la empresa no puede crecer, no puede producir. Entonces, cuidar que su experiencia sea buena va a impactar en la evolución y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, si revisamos esta bibliografía, encontramos por ahí este concepto, por ahí Chiavenato, pueden ustedes también revisar si tienen algún interés en buscar libros más especializados. Chiavenato nos dice, ¿no? Gestión de personas es el conjunto de estrategias, políticas y prácticas que una empresa utiliza para atraer, desarrollar, motivar y retener a sus empleados, ¿ok? Entonces, aquí ya nos está diciendo conjunto de estrategias. ¿De qué manera el área de gestión de personas va a desarrollar una serie de procesos para que las personas dentro de la empresa se sientan bien en los procesos como atracción del talento, desarrollo del talento, también en parte la motivación y el compromiso para la retención? ¿Ok? Y nosotros, cuando estemos justamente en este mundo de recursos humanos, gestión del talento, gestión de desarrollo humano, vamos a conocer y vamos a ver varios ejes. Y justamente estos ejes son los que vamos a revisar en estas próximas sesiones, en estas 2 semanas. ¿Ok? Nuestro primer eje y el primer eje que todo por ahí consultor de recursos humanos tiene que validar, tiene que conocer, es atracción, reclutamiento y selección. ¿Ok? Atracción, reclutamiento y selección es el primer contacto que tienes con ese talento que va a ingresar a tu empresa. Entonces, desde ese primer contacto con ese todavía candidato, tú tienes que brindarle la mejor experiencia y al mismo tiempo elegir de la mejor manera a esa o a ese candidato que va a ingresar a pertenecer a la empresa. ¿Ok? Entonces, eso va a ser uno de los primeros temas que vamos a revisar. De hecho, es la primera clase, no, la siguiente clase que sería el día miércoles. Y también, luego de ello, el otro eje que ya tiene que ver con la vida del empleado dentro de la empresa es desarrollo y formación. ¿Cómo este empleado que tú lo hiciste ingresar, tú lograste que validaste que realmente se ajustaba a la cultura, las políticas, era el mejor candidato que hacía match con la posición que estabas justamente seleccionando, va a desarrollarse dentro de la empresa y va a lograr crecer, va a lograr capacitarse, va a lograr tener formaciones, ¿ok? Entonces vamos a validar muchísimo también el tema de desarrollo y formación que va de la mano con ese ciclo de vida que tiene una persona cuando ingresa al trabajo. También como parte del desarrollo, como parte del ciclo de vida, vamos a estudiar, vamos a comentar sobre la evaluación de desempeño, porque es importante que las personas dentro de un trabajo tengan evaluaciones periódicas de desempeño y tengan ese feedback sobre cómo están haciendo su trabajo, si tienen esas mediciones para que también puedan ser un impulso para su crecimiento. Si nadie te mide, si nadie te dice, si nadie te devuelve un feedback de cómo estás creciendo, de cómo te estás desarrollando en la empresa, no vas a tener información concreta para que puedas
crecer, no vas a tener información concreta para que te brinden una ruta de carrera, un mapa de carrera y por lo tanto tu desarrollo en esa empresa puede verse estancado, ¿no? Entonces vamos a ser conscientes porque es importante las evaluaciones dentro de la empresa, el feedback y cómo optimizar para que sean evaluaciones objetivas, para que sean evaluaciones bien hechas, ¿no? Porque si no lo están, obviamente no nos sirve de nada. También vamos a validar dentro de todo este desarrollo cómo gestionamos las compensaciones, qué beneficios tenemos para garantizar el bienestar y el cumplimiento legal en todo este marco que es justamente la administración y la gestión de personas. Y finalmente, cómo todos estos procesos, atracción, desarrollo, evaluación, gestión de compensaciones, van a impactar de manera directa en el clima y la cultura de la empresa. Y esto pasa en todas las empresas, grandes y pequeñas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un poquito de lo que vamos a revisar a lo largo de las siguientes clases. Yo he traído, como esta clase es la clase introductoria, sobre todo para hacernos conscientes sobre la magnitud que es gestionar personas, que es administrar recursos humanos, sobre todo las responsabilidades que tenemos y cuánta importancia necesitamos atribuir al área de recursos humanos. He traído algunos ejemplos de empresas que son, sobre todo aquí en Perú, reconocidas por su administración y su gestión de manera óptima del talento humano. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a revisar esos ejemplos. Son, si no me equivoco, aquí de Perú, de empresa BBVA y de la empresa Alicor, justamente cómo gestionan esos distintos ejes que les estoy comentando, ¿no? El ingreso, el desarrollo e incluso el último día, cómo el último día también es gestionado para el beneficio de esa experiencia que tienen que cuidar en pos del empleado. Y cómo también lo comunican, porque una cosa es que tú hagas todo bien en tu empresa, lo estés gestionando, estés administrando, pero si no comunicas, si no lo muestras, si no lo visibilizas, de cierta forma tampoco estás aprovechando para tu marca empleadora, que vamos a revisar, es parte importante dentro del ciclo de vida laboral y sobre todo al momento de atraer candidatos. ¿Ok? Vamos a ver si por acá me ayuda esto. Sino que se han puesto todos al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí, en este videito, hacen sonido, sobre todo para no distraernos mucho, nos muestra cómo BBVA está optimizando su primer día, mostrando y al mismo tiempo atrayendo a futuros candidatos, ¿no? Muestra esos beneficios que tiene de manera transversal a todos sus empleados, muestra cómo pueden tener espacios libres, espacios incluso como un centro médico, como un spa, como gimnasio, para que también se animen a postular nuevos empleados, pero al mismo tiempo está mostrando cómo lo tienen tan bien gestionado que pueden tener esos espacios y de la misma manera tener un equilibrio vida-trabajo, ¿no? Trabajas y al mismo tiempo puedes aprovechar estos beneficios, ¿no? Entonces tienes ya esa noción de que qué bien quiero trabajar ahí, ¿no? Te invita a que también tengas un interés en trabajar en esta empresa y al mismo tiempo muestra cómo está cuidando a sus empleados y cómo les está brindando bienestar. ¿Ok? Esto es en el caso de ingreso y onboarding y esto es desde el día 1, como lo está mostrando esta chica que ha grabado el video diciendo mi primer día como practicante, ¿no? Y es una estrategia que varias empresas también están optando para de esa manera visibilizar cómo cuidan a su talento y al mismo tiempo qué beneficios tiene. Aquí, en cambio, vemos más sobre el lado de desarrollo y beneficios, que es sobre todo cómo tienen beneficios no solamente orientados al tema de crecimiento o al tema de que te brindo un beneficio tangible, sino una posibilidad como participar en voluntariados, participar en iniciativas transversales en sus distintas zonas geográficas. Recordemos que BBVA es una empresa mundial, por lo tanto,
puedes tener quizá la posibilidad de moverte de una zona geográfica a otra, ¿no? Entonces, con eso también está mostrando cuál es la capacidad de desarrollo de línea de carrera que tú puedes tener en esta empresa y cuánto puedes impactar en la empresa y también a nivel personal. Imagínense, hay muchas personas que les gusta participar, sobre todo en este tema de voluntariados, y para ellos representa un desarrollo también a nivel personal. Y en el caso del último día, aquí ya el casito es un poco más específico y vemos justamente una experiencia de cómo se vive un último día, que muchas veces puede ser un poco tenso porque dejas una empresa, la empresa puede sentirse o los compañeros pueden sentir que es un poco desleal porque te vas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más bien acá muestran cómo la experiencia ha sido positiva, cómo se despiden de manera positiva, cómo deja incluso un recuerdo dentro de la empresa donde ha trabajado, ¿no? Entonces también están gestionando muy bien ese desarrollo y finalmente ese cese, esa desvinculación, y de esa manera han garantizado que todo el ciclo de vida laboral haya sido óptimo, haya sido bueno y existe una coherencia, ¿no? Desde el día uno, desde el ingreso, han tenido una experiencia positiva que han sabido mantener. Eso debería ser en nuestros casos. Nosotros cuando gestionemos los distintos ciclos de vida laboral de los distintos empleados, tratemos de que en cada etapa, ¿no? Atracción, desarrollo, evaluación de desempeño, clima, cultura, bienestar, también tengan esa experiencia positiva. ¿Ok? Muy bien. Por ahí me pueden preguntar, pero licenciada, ¿no? Hemos visto sobre todo casos de empresas grandes, pero en empresas pequeñas es más difícil de gestionar, sobre todo por el tema del presupuesto. Puede ser, es válido esa observación, pero también el tema de cómo nosotros interactuamos, cómo nosotros mostramos, cómo podemos personalizar, ¿no? Con acciones pequeñas que no implican necesariamente presupuesto, podemos hacer mejoras significativas en la experiencia y en cada uno de los procesos que vamos a realizar, ¿ok? En el caso de empresas grandes y pequeñas, obviamente van a existir diferencias en cuanto a su nivel y a su prospección, incluso a su manejo de estos ejes que hemos revisado, ¿no? Recuerden, atracción, reclutamiento, selección, formación, desempeño, evaluación, retención, ¿ok? Entonces, en esos 4 ejes que vamos a revisar, vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso del ingreso, que vamos a tener en una empresa pequeña, que este tema, sobre todo, es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque probablemente tengan menos candidatos que gestionar, no tengan un nivel de candidaturas o un nivel de oferta tan grande como si lo sería una empresa grande. De hecho, muchas empresas grandes utilizan incluso software específicos de inteligencia artificial para gestionar todo el tema de su proceso de selección, porque tienen tantos, pero tantos CVs que los mismos reclutadores, que los mismos gestionadores del talento no se dan abasto, ¿no? Entonces, por eso suele ser muy común que en la empresa más grande tengan un proceso más estructurado, con ciertas etapas, que esté asociado a herramientas tecnológicas específicas para gestionar esta gran densidad de postulaciones. En cambio, en empresas pequeñas suele ser el proceso un poco más rápido, sin tantas etapas, sin tantas formalidades y sobre todo para que el empleado ingrese de la manera más rápida y aprenda sobre lo que está practicando, sobre lo que está justamente ingresando, ¿no? Entonces, su periodo de adaptación, su periodo de curva de aprendizaje, que usualmente de empresas grandes, por lo menos 3 meses, en este tipo de empresas es más corto, ¿ok? Pues ahí yo veía un caso justo hace unos días de una compañera, de ex compañera de trabajo, que justo se ha cambiado de empleo y comentaba cómo era su onboarding dentro de una empresa española. Ella es colombiana, venía de una empresa muy grande, de hecho una empresa que se llama Meta, ¿no? Seguro que sí la escucharon, sí la conocen, Meta, que administra Facebook, que administra Instagram y muchas más otras
empresas tecnológicas y de redes sociales. Ella, por motivos muy personales, tuvo que moverse a España, y en España justamente encontró trabajo en otra empresa, y en esta empresa ella pensaba que su proceso de inducción, su proceso de onboarding iba a ser de 1 o 2 días, ¿no? Y de allí ya se iba a meter de lleno a hacer el trabajo para el cual ha sido contratada. Pero nos comenta a nosotros, a su grupo, que justamente ha tenido no solamente 1 o 2 días, sino su proceso de onboarding se compone de 3 semanas. Y son 3 semanas donde tiene un aplicativo con una serie de retos que va completando y que están gamificados incluso, ¿no? Entonces ella puede ver el porcentaje. El día de hoy has completado 5 metas de tu proceso de inducción. Por lo tanto, estás al 20%, ¿no? Al día siguiente has completado unas 5 metas más, vas por el 30%, así hasta que llega al 100%. Entonces tiene realmente 3 semanas de conocer, pero de manera muy cuidadosa, muy detallada, todos los procesos de la empresa, todos esos procedimientos, políticas e incluso detalles que le pueden ayudar en su día a día cuando ya tenga que, como se dice de manera coloquial, realmente, ¿no?, arremangarse y ya trabajar en lo que le toca, ¿no? Entonces, como en esta empresa que es más grande, tiene este tipo de preparación, tiene este tipo de incluso de plataforma que le permite a la empresa justamente brindar el beneficio y sobre todo esa experiencia para reducir la ansiedad, para que conozca bien a la empresa y para que pueda tener un muy buen proceso de inducción y de onboarding. Muchos de nosotros que estamos en el lado más de Latinoamérica, seguro, ¿no? No nos habrá pasado eso, sino más bien habremos tenido 1 o 2 días, quizá habremos hecho algún manual, nos habrán brindado alguna capacitación, máximo 3, 4 días, ¿no? Pero a la siguiente semana ya estamos realmente haciendo nuestro trabajo que nos toca y pues encontrándonos con algunos desafíos que no conocemos porque somos los nuevos, ¿no? Entonces, cómo incluso hasta el contexto, cómo incluso este tipo de actividades puede impactar, ¿no? Y también se puede ajustar a las realidades según la dimensión de la empresa, ¿ok? Muy bien, eso es en el caso de las diferencias del ingreso, de la incorporación, de la inducción, del onboarding en este tipo de empresas, tanto grande como pequeña. Cuando estamos hablando ya del eje de desarrollo y beneficios, nos vamos a encontrar sobre todo en las empresas pequeñas de manera muy general este tipo de crecimiento que es acelerado. Al ser empresas que están tratando de tener una mayor facturación, tener un mayor número de clientes, están tratando de crecer de manera rápida para que de esa forma puedan tener un impacto más grande en sus metas, en sus objetivos, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a encontrarnos, y si pertenecemos ahí, desafíos como que tenemos que capacitar de manera más rápida, tenemos que brindar beneficios también más flexibles y tenemos que sobre todo brindar un aprendizaje más prácticos. Quizá muy diferente a lo que podamos encontrar en empresas grandes, que vamos a encontrar empresas con una línea de carrera muy estructurada, con un programa de línea de rotación, que en este caso nos referimos rotación de áreas, no se confundan con el otro tipo de rotación que es cuando hay una desvinculación, ¿no? Acá estamos hablando de cuando te mueves de un área a otra para ir aprendiendo incluso, que tienen este tipo de empresas, ¿no? Incluso programas de prácticas, programas trainee, ¿no? Para recién egresados, capacitaciones que no solamente están en el lado de presencial, sino que combinan lo presencial, lo virtual, e incluso capacitaciones que pueden ser como un beneficio, te otorgan bonos de aprendizaje, te pagan por aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar estas diferencias también en este tipo de eje, ¿no? En el caso de cultura, estilo y trabajo, empresas pequeñas, usualmente, al ser más pequeñas, muchas personas pueden hacer varias funciones a la vez, ¿no? Entonces, su ambiente es un poco más dinámico, no hay tanta jerarquía, ¿no? Hay cierta horizontalidad y al mismo tiempo existe una comunicación cercana. En empresas grandes, en cambio, la cultura suele ser un poco más formal,
con procesos definidos, con mayor especialización, con ciertas jerarquías que se tienen que respetar, que tienes que saber cómo moverte en este estilo de empresa. ¿Ok? En evaluación de desempeño, que también es un eje que les comentaba, que es parte de todo el ciclo de vida laboral, justamente vamos a encontrar que en las empresas pequeñas el feedback es más continuo, es más flexible, se premia la innovación. En cambio, quizá en la empresa más grande vamos a encontrar evaluaciones formales más periódicas, ¿no? Evaluaciones formales que ya son parte de un proceso estructurado que gestiona el área de talento, el área de recursos humanos, ¿no? E incluso vamos a encontrar KPIs, estos indicadores que van a medir toda la experiencia y todo el tema del desempeño de los empleados, ¿ok? Muy bien. Y en el caso del último día, pues obviamente en la empresa pequeña siempre existe una mayor rotación por el tema de su crecimiento, por el tema de los cambios de dirección. En las empresas grandes, sobre todo, tenemos que son procesos de salida más bien estructurados, como acabamos de ver hace poquito en este ejemplo de la empresa Alicor, ¿no? Y que también existe una menor rotación incluso en los puestos más altos. ¿Ok? Eso es un poquito sobre este ciclo de vida laboral, sobre estos ejes que nosotros vamos a administrar, que nosotros vamos a validar y garantizar en cuanto al talento humano. ¿Ok? Justamente, por acá pongo un ejemplo para que podamos entender un poquito esta diferencia. Podemos encontrar a un diseñador en una empresa pequeña, un diseñador gráfico, un diseñador UX UI, que puede en esta empresa pequeña no solamente tener el rol de diseñador UX UI, sino también quizá por sus mismos conocimientos y por la misma necesidad de la empresa pequeña, asumir ciertas funciones, ¿no? O roles más variados como marketing, branding, ¿no? En una empresa grande eso no pasaría, porque este mismo diseñador tendría que estar específicamente especializado solo en UX o solo en branding o solo en marketing o dentro de un equipo mayor, ¿no? Entonces siempre van a existir diferencias y algo que a mí me gusta siempre que evaluemos, que sobre todo ¿no? cuando estemos en el mundo de recursos humanos, es que tengamos nosotros como responsables del talento el conocimiento real de la empresa en donde estamos trabajando. Mi empresa en donde estoy tiene los recursos para que pueda hacer este tipo de iniciativas. Mi empresa donde estoy puede, corresponde, está en este momento en que realmente se le puede implantar este tipo de beneficios, este tipo de programas, ¿no? El contexto. Si yo estoy en una empresa tecnológica, este tipo de beneficios se da de interés para este tipo de perfiles que están relacionados mucho con la tecnología, no, le estoy ofreciendo realmente beneficios que estén ajustados a sus necesidades, estoy creando expectativas reales, ¿no? Entonces, por eso va a depender mucho del contexto y del tipo de empresa en donde nosotros nos desarrollemos como administradores del talento. ¿Ok? No sé si hasta acá tenemos alguna duda, consulta. Ah, por acá veo, perdónenme. A ver. Eliana nos estaba comentando. Profe, otra empresa a destacar en lo que es desarrollo y beneficio es la empresa Puma. En Argentina ofrecen pasantías a los chicos, así pueden ir adquiriendo experiencia. Totalmente, la empresa Puma tiene bastantes beneficios. Hay otra empresa también que es una empresa de cosméticos, justamente de todo lo que es estética, que es Pons, L'Oréal Paris, que pertenece a uno de sus productos es Pons, que también tiene muy buenos beneficios, incluso hace un concurso entre sus trabajadores para una capacitación tipo global. El premia justamente la capacitación en su sede, que es en París, ¿no? También es muy bueno el tema de justamente desarrollo y beneficios. Muy bien. Entonces, ya nos hemos dado cuenta de esos ejes y de las diferencias y de qué importante es que nosotros sepamos en qué contexto y qué tipo de empleados, qué tipo de perfil tenemos en la empresa.
para que de esa manera podamos gestionar su experiencia acorde a sus necesidades, acorde a sus expectativas, ¿ok? Si yo tengo una empresa, sobre todo, que encuentro que todo el tiempo me están pidiendo capacitaciones relacionadas a una herramienta en específico, voy a validar con el negocio, me voy a dar cuenta que también el negocio tiene, ¿no? O necesita esta herramienta. Entonces, si tanto el negocio y tanto el talento me están pidiendo esta capacitación, pues obviamente la tengo que gestionar, la tengo que diseñar, la tengo que justamente ejecutar, ¿no? Lo mismo pasa en el tema de beneficios. Si yo tengo empleados, ¿no? Acá pensando, ejemplo, que estamos en una empresa industrial. Esta empresa industrial tiene varias sedes en su zona de influencia y una de sus sedes queda muy lejos de la ciudad. Por lo tanto, muchos de los operarios técnicos tienen que desplazarse hasta en 2, 3 autos, líneas, ¿no? Como lo digan en su país, para poder llegar a su centro de labores. Entonces, vemos que muchos de ellos hacen un gran esfuerzo, se levantan muy temprano para poder llegar a su centro de labores. Como muchos sabemos, sobre todo aquí en Perú, es complicado a horas de las mañanas, ¿no? En la hora punta, desplazarse por la zona, por la localidad. Siempre hay mucho tráfico, etcétera. Entonces, quizá nosotros, desde el área de talento, teniendo y viendo esa problemática de los empleados, podemos diseñar, podemos proponer un beneficio ajustado a ese problema que va a responder a su necesidad. Quizá un bono de movilidad, quizá una línea, ¿no? Especial, un bus, ¿no? Especial para que recojan a los empleados en ciertos puntos en específico, buses de acercamiento, ¿no? Entonces, ya vamos validando y conociendo y brindando beneficios que están ajustados a esa necesidad. Pero sin cambio, yo sé que existe esa problemática, sé que se demoran en llegar al trabajo, sé que no hay líneas suficientes, sé que tienen que levantarse muchas veces temprano, por lo tanto ya llegan cansados, ¿no? Si salen 7 de la noche o 6 de la noche del trabajo para que vuelvan a sus casas, se demoran 2 horas, llegan a las 9, cenan, duermen, al día siguiente tienen que llegar, entonces ya existe un cansancio extra, ¿no? Pero si yo sé esa problemática y no respondo a un beneficio concreto que pueda solucionarlo y más bien brindo beneficios que no generan ningún interés en ellos, que no resuelven alguna problemática, pues al final es un beneficio que no se aprovecha y que no se convierte en beneficio, pierde su esencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un poquito en cuanto a la coherencia que tenemos que tener y el conocimiento que nosotros también tenemos que manejar del negocio y de la persona a quien estamos cuidando. Yo veo al área de gestión del talento como justamente personas que estamos cuidando que la experiencia del trabajo sea de bienestar, sea beneficiosa, sea positiva. Hacemos más fácil, ¿no? Justamente la vida de las personas para que puedan trabajar de manera tranquila y altamente motivados, altamente comprometidos con ese espacio para la innovación, ¿no? Si tú tienes un empleado que está satisfecho en el trabajo, que sabe que su proceso de atracción del talento ha sido bueno, que sabe que en esta empresa donde pertenece va a tener un buen desempeño porque le están brindando las capacitaciones adecuadas. Sabe que existe una línea de carrera en su empresa, que va a poder crecer cuando le toque el momento de crecer a otro puesto o va a poder moverse a otra zona, a otra área para también aprender del negocio, ¿no? Sabe que van a tener una cierta revisión de su desempeño, que va a tener feedback constante, que sus compensaciones, sus derechos laborales, sus beneficios están siendo garantizados, pues obviamente su única preocupación en el trabajo va a ser trabajar bien, va a ser realmente producir de una manera adecuada, ¿no? Este impacto justamente se va a visualizar en su productividad, en su capacidad creativa, en su capacidad de la innovación,
en su misma atención al cliente, ¿no? En su misma atención al detalle. Qué importante es tener empleados que trabajen bien y que no solamente trabajen por cumplir las 8 horas y ya, ¿no? Sino que realmente sean empleados que están prestando atención a su trabajo, que están dando su mejor versión en su trabajo. Pero esa mejor versión va de la mano con que la empresa garantice que todos estos ejes estén realmente cubiertos y realmente bien hechos, ¿no? ¿Y quiénes cuidan que esos ejes estén bien? Nosotros. Licenciada, pero nosotros no damos el presupuesto, ¿no? Nosotros podemos querer muchas cosas. Cierto, es válido, ¿no? Quizá nosotros tengamos las mejores intenciones, pero estamos también supeditados a ese presupuesto, a esas decisiones que usualmente vienen de más arriba. Pero va a ser nuestro papel consciente a esas personas que toman las decisiones sobre esta importancia estratégica de la gestión de personas, sobre por qué necesitan invertir en el talento, por qué es necesario que tengamos a un talento feliz, motivado, ¿no? Aquí en Perú hace poquito ha habido un caso de una empresa justamente de sueros, Medifarma, si no me equivoco, y cómo dos de sus analistas cometieron una serie de errores y trágicamente, porque ha sido trágico, varias personas aquí fueron, pues, ¿no? Consecuencias directas de estos errores, ¿no? Consecuencias fatales incluso. Entonces, es una pena porque son trabajadores de una empresa, no se sabe todavía si directamente su responsabilidad o si algo pasó, pero sí se da cuenta, ¿no? En el informe de este error de estos trabajadores, de que fue un error humano, de que no informaron a tiempo que la solución salina no estaba correctamente, no estaban los ejes parametrizados, que incluso brindaron una toma, ¿no? Una muestra que no era del lote, que estaba imperfecto, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, me ponía a analizar, ¿por qué estas personas lo hicieron, no? ¿Por qué se equivocaron? Se equivocaron porque estaban cansadas, se equivocaron porque no estaban haciendo bien su trabajo, ¿no? ¿Qué estaba pasando con esa gestión del talento? ¿Por qué no cuidó a esos trabajadores para que no cometan esos errores, ¿no? O ya es un tema netamente personal, ¿no? Entonces te das cuenta de la importancia que es cuidar a tu trabajador para que no cometa errores y que no tenga consecuencias nefastas. Déjenme un minuto, chicos, voy a conectar. Mientras tanto, vayan pensando por ahí alguna pregunta que tengan y conecto rapidito, que está a punto de apagarse, no me di cuenta. Ya está. Ahora sí, ¿alguna duda, pregunta sobre esta importancia de la gestión de personas? ¿O también alguna reflexión? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Entonces, ya hemos revisado esta relación entre empleados felices y empresas exitosas, ¿no? Yo les aseguro que esa empresa muy probablemente no tiene empleados felices, tiene empleados que deben estar desmotivados, descomprometidos, ¿no? Incluso su clima laboral debe tener muchos aspectos de mejora, ¿no? Entonces, eso pasa con ese tipo de empresas. Cometen errores y por lo tanto dañan a las personas, dañan a la empresa, dañan a los clientes. Y eso no puede pasar. He ahí la importancia de gestión de talento, porque nosotros tenemos que ser consciente a esos que toman decisiones de esta importancia, de por qué es conveniente para la empresa que su empleado sea feliz en el trabajo. Algunas empresas dicen, no, tiene que trabajar y trabajar y trabajar. No, tiene que haber un equilibrio entre la vida y el trabajo. ¿Y quiénes cuidamos esa relación? Pues justamente el área de talento, mediante los ejes que vamos a revisar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por acá he traído los 3 ejes que siento son los ejes más panorámicos y que tienen bastante impacto. Los otros ejes de evaluación de desempeño, desarrollo también, obviamente, pero acá los he traído sobre todo por el lado ya de la gestión y el impacto
estratégico en las empresas, ¿ok? Atracción y retención del talento. ¿Por qué es importante y por qué tiene un impacto directo en la estrategia de las empresas? Sobre todo porque estás contribuyendo a que la empresa siga funcionando. Si la empresa se queda sin empleados, no funciona, obviamente, ¿no? Los empleados, hasta ahora todavía no hay robots y espero que no, todavía en los próximos años no creo que pase, porque los robots, por más inteligencia artificial que exista, por más conocimiento, por más programación, van a carecer de algo importante que los humanos tenemos, que es el aspecto de improvisar, ¿no? El aspecto de tener esa intuición, ¿no? Que por más que quieras implementarlo, no lo va a tener, pues, ¿no? El robot. Entonces, por el momento, nosotros las personas, y espero que así sea, somos elementos claves para que una empresa siga funcionando. Por lo tanto, atraer talento que realmente sabe hacer bien las cosas y se empalma con la empresa significa la continuidad del negocio. Entonces, una empresa debe prestar especial atención a sus procesos de atracción y retención del talento, porque de eso depende que siga siendo exitosa. ¿Ok? Volviendo al caso de esta empresa que tuvo este trágico error. Quizá realizado el proceso de atracción del talento, retención, y escogieron estos analistas y estos analistas no cumplían con los requisitos mínimos requeridos, ¿no? No sabemos el contexto, acá estamos haciendo hipótesis, pero se dan cuenta, si ese fuese el caso, como el no tener un buen proceso de atracción, reclutamiento y selección puede impactar, ¿no? Y puede tener consecuencias muy malas, ¿ok? Lado estratégico, cultura organizacional, ¿no? Mejorar la cultura organizacional. ¿Por qué es importante que tu cultura sea óptima, sea buena? Porque realmente la cultura es uno de los ejes que mueve totalmente a la empresa. Si tú no tienes una cultura óptima, si no tienes una cultura que fomente justamente el compromiso, la colaboración, el sentido de pertenencia, tu empresa no va a sobrevivir. Entonces necesitas justamente que todo ese desarrollo humano, toda esa gestión del talento tenga coherencia, tenga consonancia con la cultura de la empresa, que la cultura de la empresa sea positiva. Por ahí me van a decir, ¿y qué pasa, licenciada, si estoy en una empresa que sí, fomento una cultura positiva y todo lo demás, pero yo estoy con un jefe que es muy controlador, muy micromanagement, todo el tiempo me está pidiendo saber qué estoy haciendo, no me deja respirar ni un minuto, ¿no? Entonces, probablemente se están generando microculturas dentro de las áreas y esas microculturas, más bien, en lugar de fomentar que la cultura de la empresa sea positiva, sea fomentando el compromiso o la colaboración, pues más bien está perjudicando a la empresa, ¿no? Entonces, allí nosotros, los responsables de talento, tenemos que estar atentos de que esas microculturas no perjudiquen, sino más bien ayuden. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos que siempre validar que los valores, la misión, la visión de la empresa se viva, ¿no? En el día a día dentro de esta empresa, que se respeten esos valores que son principios culturales, ¿no? Dentro de la empresa. Por ejemplo, acá tenemos una empresa en Perú, que es BCP, y BCP ha sabido muy bien, ya no está siempre estaba, qué raro. Me salió mal porque siempre que entraba acá, me salía la página de BCP y su vida en la empresa. Bueno, les decía, BCP tiene justamente una cultura de innovación y una cultura que fomenta esos valores y esos pilares clave, ¿ok? Su cultura se denomina cultura Samay, que justamente es transversal para todos los empleados, tanto a nivel nacional
Tanto los empleados operativos como administrativos, todos comparten un mismo ADN de cultura en esta empresa y sobre todo garantiza que todos puedan, ¿no?, tener un sentido de identidad. Entonces, BCP ha sabido bastante gestionar sus principios, de hecho por acá lo tienen, ¿no? También estos son los principios, pero la cultura se denomina SAMAI. No sé por qué lo habrán eliminado o no, pero bueno, por ahí lo tienen súper, súper claro, ¿no? Entonces, justamente es parte de cómo ellos están tratando de que el talento se identifique con ellos y al mismo tiempo cómo están reteniendo a ese talento, ¿ok? Entonces, eso es un poquito en el caso de la cultura de la empresa. Y finalmente, otro aspecto estratégico en cuanto a la gestión de personas y el impacto que nosotros tenemos es el cumplimiento de las leyes laborales, ¿ok? Puede sonar como casi obvio, pero justamente si nosotros cuidamos a los empleados que sean felices, eso va a tener consonancia con esa garantización de las leyes y los beneficios y los derechos laborales que le corresponden, ¿ok? Tenemos empresas muchas veces que no garantizan ese tipo de aspecto, que no pagan a tiempo, que no pagan de manera completa beneficios laborales que son regulados por ley, y obviamente en ese tipo de empresas los empleados no van a estar felices. ¿Quién va a estar feliz? ¿Quién va a estar satisfecho en una empresa que no le paga, que no le brinda lo mínimamente indispensable, ¿no? Porque recuerden, las leyes o los beneficios laborales que en la ley se encuentran son lo mínimo que una empresa tiene que ofrecer a sus empleados. Los otros beneficios ya es una ventaja, es un beneficio, como su misma palabra lo dice, ¿no?, que se añade al valor de la experiencia. Entonces, si nosotros estamos garantizando de manera correcta, de manera por lo menos mínima, los derechos de los empleados, ya también estamos impactando en el negocio y al mismo tiempo en la experiencia positiva que debemos ofrecer a este talento. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá yo he traído estas empresas. Algunas les deben de sonar, otras, si es que no son de acá de Perú, quizá no, pero las que están por ahí, he traído también empresas internacionales, seguro que sí les suena, ¿no? Entonces la pregunta es, ya con todo este contexto que les he dado, ¿no?, teniendo en cuenta eso sobre todo, la pregunta es, ¿qué tienen en común estas empresas? Ustedes díganme, ¿qué pueden tener en común estas empresas? ¿Por qué las he puesto aquí? Justo en nuestra clase de hoy de gestión de personas, en esta clase introductoria. Entonces, ¿qué de común pueden tener estas empresas? Los escucho mientras tomo mi agüita. Me dice Camila, si la empresa no paga a tiempo, ¿qué se tiene que hacer? Pues puedes ir por varios caminos, pero uno de ellos puede ser justamente la vía legal laboral, ¿no? Si es que no te han, por más que ya has comentado, que no te está llegando el salario, si ya les has dado incluso el espacio para que ellos puedan solucionarlo y no están cumpliendo, en caso tú seas trabajador, pues puedes ir por la vía legal laboral porque eso no está bien, ¿ok? ¿Qué más? Por ello pueden decir, ¿qué puedes hacer tú si es que tú eres el que está en la empresa, ¿no? Imagínense, nosotros somos los de recursos humanos y nos han pagado nosotros, ¿ya? Pero no han pagado a los otros empleados, no han pagado quizá a un área en específica, al área de operativa, a los técnicos. Y ellos vienen en masa a quejarse, porque ¿quién no le gusta que no le paguen, no? ¿Cómo gestionamos eso? Entonces allí tiene que ver bastante con la comunicación y también con la estrategia que nos están diciendo los de arriba, tenemos que presentar. A veces vamos a estar entre la espada y la pared, es parte de nuestro rol, pero también tenemos que ser empáticos, estamos gestionando, estamos tratando con personas humanas con necesidades reales, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más me dicen por acá? También hay trabajadores malos y lo peor son recomendados de algunos jefes. Sí, siempre pasa. Es que estamos
trabajando, como saben, con personas. Y en este mundo hay personas buenas y personas que quizá no son tan éticas, ¿no? O no son tan buenas, que tienen por ahí una conducta no tan aprobable, ¿no? Entonces, también tenemos que nosotros, como gestionadores de talento, saber cómo tratar con este tipo de personas. Por eso tenemos que desarrollar mucho la inteligencia emocional. Qué importante es saber comunicar de manera clara y asertiva, ¿no? No porque somos de talento humano y que estamos cuidando la experiencia, no vamos a también defender los intereses cuando corresponden de la empresa. También, por eso es importante que tengamos el conocimiento necesario. Si yo no sé cómo defender, si yo no sé cómo hacerlo, pues obviamente no voy a poder enfrentarme a ese tipo de situaciones. Si me encuentro en una empresa que solamente está recomendando a personas que conocen, no está teniendo un programa meritocrático en cuanto a desempeño, pues quizás sea momento de evaluar mi salida de una empresa que no me representa, ¿no? Porque está teniendo valores que no son o no corresponden a mi persona, ¿no? Entonces, también tenemos que evaluar bastante las decisiones y a qué tipo de empresa pertenecemos. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, ¿qué más me dicen por acá? Ah, por acá la pregunta, me dice Ricardo, ¿tienen una gran cantidad de empleados? Sí, tienen una gran cantidad de empleados, muy bien. Todas las empresas cuentan en comunes colaboradores, tal cual, exactamente. Tiene una gran cantidad de empleados y justamente son empresas que gestionan a este tipo de personas, pero sobre todo que tienen prácticas muy llamativas, muy disruptivas. Por ejemplo, si vamos con Netflix, sus prácticas de cuidado, de gestión del talento, son muy innovadoras y sobre todo son centrales para su negocio. Lo mismo pasa con Microsoft, lo mismo pasa con Google, San Fernando, en su caso aquí en Perú, que es una empresa avícola, también. Alicor, que es una empresa de consumo masivo, también tiene como parte central de su negocio el cuidado del empleado. ¿Ok? Entonces, todas en común, Starbucks, Belco, Unilever, tienen de manera estratégica en el centro del negocio a su empleado, a las personas, a su empleado y al cliente. Ambos saben que cuidar al empleado significa cuidar al cliente y por lo tanto tomar las mejores decisiones en cuanto a todos los ejes que hemos visto, atracción, selección, reclutamiento, también, ¿ok? Muy bien, por un momento vi la hora y pensé que ya habíamos acabado, pero todavía nos queda media hora. Me asusté, yo dije, uy, me pasé. Estamos bien, todavía nos queda 30 minutos para terminar, porque sí, todavía nos queda bastante tema que revisar. ¿Qué me dicen por acá? Eliana nos dice, las empresas tienen en común la innovación, una cultura organizacional concreta y adaptación al cambio. Tal cual. Muy bien, Eliana. Exacto, ¿no? Son y tienen cualidades de innovación. Su cultura organizacional está bien desarrollada, bien concreta. Saben a qué se tienen que identificar, saben cuáles son sus principios, cada una en lo suyo. Google en el caso de la tecnología, Microsoft igual, Netflix en el caso del entretenimiento, San Fernando en su foco de negocio, en su nicho de negocio, ¿no? Cada uno sabe cómo tiene que ser su cultura para que su negocio también funcione. Y es lo que impulsa en sus empleados. Me dice Camila, esto relacionado a la consulta que nos decía de las empresas que no pagan, ¿no? ¿El Ministerio de Trabajo ayuda en quejas laborales o mejor con un abogado? Pues sí, sí, justamente necesitas sí o sí que lo resuelvan de la forma más rápida, quizá asesorada con el Ministerio de Trabajo. Aquí en Perú nosotros tenemos un ente que se llama SUNAFIL, que justamente te permite que puedas ingresar quejas, reclamos que se ajustan, ¿no? Y que tienen que ver en materia laboral. Este ente puede revisar y hacer una inspección, una auditoría a la empresa y si encuentra que las faltas justamente han pasado, pues le hace una sanción y bueno, obviamente a ti de alguna forma también te soluciona y te indemniza, ¿no? Ya, y si por ahí encuentras que es una FIL,
falla en favor de la empresa y no en favor tuyo y tú sientes que sigue siendo injusto, pues por ahí hay muchas veces que se van ya por el lado más legal judicial, ¿no? Entonces ya eso depende bastante de la vía que desees tomar, pero sí existe de manera concreta aquí, al menos en Perú, un ente que vigila a las empresas, que es SUNAFIL, ¿no? Ingresas, puedes buscar en Google SUNAFIL y te va a salir entre las primeras búsquedas justamente ingresa aquí tu queja. Si tú no sabes, si tienes dudas si es una queja o no, también ahí hay un apartado que dice ingresa aquí tu consulta. Y tú puedes consultar con tu número de DNI y con una serie de pues, hay requisitos que te piden nombre, teléfono, etcétera. Si tu consulta, ¿no? Si tu experiencia que te está pasando es válido para que es injusta, es una queja, tienes que reclamar o si la empresa sí está cumpliendo. ¿Okay? Un poquito eso de materia laboral legal, pero ya volviendo a nuestro caso, ¿ok? Sobre qué tienen en común estas empresas, pues el cuidado de su empleado, cómo lo cuidan y cómo gestionan de manera efectiva la experiencia de este empleado. Por acá me hago la pregunta, les hago la pregunta, ¿qué aspecto de gestión de personas identificamos que desarrollan las anteriores empresas? Pues desarrollan todos los aspectos, desde atracción del talento, desde desarrollo continuo, desde capacitación y formación, evaluación de desempeño, feedback, retención del talento, también el tema de compensación laboral y beneficios, el impulso de una cultura organizacional óptima, de un clima sano dentro de la empresa. ¿Cuántos de nosotros alguna vez no hemos estado quizá en una empresa que no garantizaba esto, ¿no? Que quizá estábamos en una empresa que era un poquito su clima no tan sano, que impulsaba incluso por ahí tensiones entre empleados, entre áreas, ¿no? Entonces, qué incómodo es tener que estar en un trabajo así, pero muchas veces, lamentablemente, tenemos, ¿no? No nos toca en ese momento porque no hay otra alternativa, ¿no? Pero en ese caso, bueno, por ahí desarrollamos inteligencia emocional, si en algún momento estamos en una situación así, y, o sea, y siempre ir capacitándonos, creciendo de manera, sobre todo, profesional, para encontrar una mejor oportunidad y salir de ese tipo de empresas que quizá no pueden cambiarse, ¿no? Por más que le hagamos visible, por más que tratemos de cambiarlo, no se puede porque viene incluso desde arriba, entonces siempre estemos capacitándonos para buscar una oportunidad mejor, una empresa que merezca nuestro talento. ¿Ok? Muy bien. Acá un poquito de historia, un poquito ya del lado de la evolución de la gestión de personas, ¿no? Como esta controversia que les decía de recursos humanos provocó un cambio en algunas empresas a esta denominación que es gestión del talento, gestión de personas, gestión humana, o GDH, gestión de desarrollo humano, que también muchas empresas lo tienen. Esto se da sobre todo a raíz de la reflexión y a raíz de que no solamente estamos viendo a la persona como un recurso, sino más allá de, ¿ok? ¿Cuándo empieza un poquito el tema de administración de la persona? Pues se centra en las revoluciones industriales, pero específicamente en los años, entre los años 1900 y 1970. Encontramos que las empresas, se dan bastantes empresas industriales, sobre todo en el lado más europeo, ¿no? En el lado de Estados Unidos, se tiene una gran masificación de este tipo de empresas. Y encontramos que existe cierta necesidad en el lado de administrar para que ingresen a trabajar, para que sean contratados los empleados, las personas, y para que se les pague, ¿no? Entonces, se ve en este periodo, sobre todo, a esta figura como una figura meramente administrativa que garantiza el pago y la contratación de los empleados. No es visto como un ente estratégico, como un ente que tiene que cuidar al empleado, no, sino más bien administrativo, con tareas muy operativas como la contratación, el seguimiento de la nómina y el pago. Pero luego, más adelante,
con todos los cambios que se dan en el contexto histórico, a partir de los años 80, se empieza a tener una nueva visión de lo que es realmente la gestión del talento y por qué se tienen consecuencias positivas si es que se cuida al trabajador. Entonces, ya no es un recurso humano, sino más allá, es un talento que tiene el potencial de realmente impactar en los objetivos de la empresa. Entonces, se toma un enfoque de desarrollo de habilidades, de desarrollo de competencias, de cuidado, de retención, de reconocimiento a los empleados para que ellos puedan sentirse motivados, comprometidos y sobre todo satisfechos en la empresa. Entonces, se tiene este impulso para que también se traduzca en un éxito empresarial. Y ya más adelante, desde el año 2010, se encuentra que no solamente tenemos que cuidarlo, no solamente tenemos que estar allí para el empleado, sino nos tenemos que hacer conscientes que esa experiencia, ¿no? O que esos momentos son parte de una experiencia más global que abarca todo su desarrollo en todo el ciclo de la vida laboral. Y cómo toda esa experiencia en el ciclo de vida laboral tiene un impacto positivo, ¿no? En el trabajo, en el empleado y en el mismo caso, en la vida de la persona. Entonces, ya se tiene esta gestión del talento de una manera más holística, más integral y que está justamente impactando en el negocio de manera decisiva. ¿Ok? Muy bien, ese es un poquito el lado histórico. Igual, yo tampoco voy a decir, no, no le llaman recursos humanos, no. Acá, para mí es válido todas las denominaciones que se tienen. De hecho, el curso que tenemos es asistente de recursos humanos, ¿no? Pero sí sean conscientes de cuando nos referimos a recursos humanos o a gestión del talento, nos estamos refiriendo a esta visión holística de cuidado, de satisfacción al empleado, ¿ok? No solamente procesos administrativos, sino más allá de. Muy bien. Y bueno, lo que les decía justamente antes, desde el enfoque administrativo, se tenía esta área que se limitaba mucho en esta gestión de datos y trámites, ¿no? Como los contratos, el control de asistencia, el pago, ¿no? Ahora, más bien, nosotros somos ese socio estratégico del negocio que asesoramos, que tenemos esa misión de hacer consciente a quienes toman las decisiones de por qué necesitan invertir en este cuidado y en este desarrollo del empleado, ¿ok? Y cómo esto se complementa con el cumplimiento de sus objetivos, sea lo que sean de una empresa grande, pequeña, siempre va a impactar de manera positiva, ¿ok? Muy bien. Pues hay algunos ejemplos. Tenemos Google, por ejemplo, lo que les decía hace rato, que tiene bastantes políticas enfocadas a la motivación, al compromiso, a la retención. Netflix también ha revolucionado muchísimo la gestión del talento y una cultura de responsabilidad, de libertad y de cultura, y permite que muchos de los empleados tomen decisiones incluso sin consultar a otros, sino más bien evitan la burocracia, ¿no? Y no en el sentido, oye, no consultas y ya toman las decisiones que quieren, no, sino que les brindan la confianza para que tomen decisiones acertadas y que no tenga que pasar validaciones, que al final son validaciones que en lugar de agilizar, pueden demorar esta estrategia, estas decisiones o incluso estos programas que pueden ser muy buenos para el negocio, ¿ok? Spotify también tiene un modelo bastante orientado al talento, incluso sus equipos son bastante diversos, son equipos que están bajo metodologías ágiles y que están todo el tiempo mostrando y aplicando la innovación y la eficiencia. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, muchos me dirán, entonces,
¿hacia dónde vamos? Ya hemos visto la historia, ya hemos visto cómo desde el año 2010 se tiene esta visión holística de la gestión humana, del desarrollo de talento. Pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? ¿Cuál es la evolución de la gestión del talento? ¿Nos vamos a quedar como consultores del negocio, como estos consultores que hacemos consciente a los líderes, o vamos a ir un poco más allá? Seguramente que sí, ya de hecho estamos en eso, ¿no? Porque no solamente estamos utilizando la experiencia, el conocimiento que tenemos, sino también la tecnología, ¿no? Y esto se ajusta a las tendencias actuales que actualmente, valga la redundancia, tenemos en la gestión de personas, como el uso de inteligencia artificial, cuando nosotros estamos gestionando demasiados perfiles, demasiadas candidaturas para un proceso determinado. Muchas empresas están utilizando esta inteligencia artificial para hacerlo más rápido, ¿no? Mediante software exclusivos, software que hacen un filtro entre las palabras clave de la vacante con las palabras que se encuentran en los distintos CVs de los candidatos. Por eso es importante que cuando nosotros, con este conocimiento que tenemos, sobre todo nosotros que somos reclutadores, gestionadores del talento, cuando estemos postulando o buscando trabajo, tengamos CVs ajustados a este tipo de software, ¿no? Cuando me refiero a que estén ajustados es que sean limpios, que sean concretos, que en lugar de mucho diseño más bien puedan mostrar un contenido que tenga las palabras clave de la posición. ¿Ok? Esto es en el caso de cuando seamos candidatos y si por ahí alguna vez alguno de sus compañeros que no son del área de recursos humanos les pregunta, también les pueden brindar ese tip. ¿Qué más? Actualmente muchas empresas utilizan chatbots para mejorar la experiencia del candidato y del empleado. ¿Cómo lo hacen del empleado? Pues muchas empresas tienen plataformas de gestión de talento, donde también tienen ante cualquier consulta a su empleado, ¿no? Un tema de, oye, ¿dónde puedo ver mis boletas? ¿Dónde puedo ver cuántas vacaciones me quedan? Etcétera, etcétera. Ese chatbot les ayuda y hacen la consulta directamente a este chat. De esa manera, baja un poco la carga operativa, la carga laboral del administrador, del consultor de recursos humanos y puede abocarse a otro tipo de propuestas y a otro tipo de consultas que pueden ser un poco más complejas. ¿Qué más? Analítica predictiva para la retención del talento. Hoy en día muchos dicen que el siguiente paso es el manejo de la data, ¿no? Cómo la data, cómo la información, cómo los datos que tengamos sobre los distintos clientes, sobre los distintos empleados, van a hacer una diferencia significativa en los negocios actuales. Entonces, saber lo que les gusta, saber en qué momento les gusta, saber sus necesidades, sus expectativas, saber su contexto, va a ayudar a tomar decisiones tanto en retención como en la motivación que podemos asegurar al talento, ¿no? Entonces, también yo les invito a que se sigan capacitando en el manejo de Excel, Power BI, que son herramientas que van a ser, ¿no?, las siguientes literalmente indispensables para todo trabajador de cualquier ámbito administrativo, no solamente del área de recursos humanos, ¿ok? Me parece que aquí en ITEC tenemos cursos justo de Excel, cursos de Power BI, así que métanse a esos cursos, averigüen, ¿no? Por ahí incluso he visto que alguna vez se ha tenido un curso de inteligencia artificial, también exploren, porque es lo siguiente, es lo que se viene y que nosotros como profesionales, sea el ámbito en donde nos desarrollemos, tenemos que manejar y tenemos que estar actualizados. Y eso se aplica en también recursos humanos, ¿no? Si estamos viendo que ya está viniendo con fuerza la inteligencia artificial, también aprendamos sobre ella. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otras tendencias encontramos? Trabajo híbrido y remoto, ¿no? Cómo después de la pandemia cambiaron mucho las condiciones de trabajo y las modalidades de trabajo, cómo se globalizó, pero muchísimo más el mundo, ¿no? Si bien antes había una globalización, te podías por ahí mover, podías contactar a personas del otro mundo por llamadas telefónicas, Skype, ¿no?
no era tan conocida plataformas como Zoom, como Teams, como Meet, ¿no? Pero luego de la pandemia explotó totalmente este tipo de plataformas, explotó este tipo de incluso de trabajos que yo trabajo aquí en Perú, en mi casa, en mi oficina, etcétera, pero estoy contratada en Argentina, ¿no? O estoy contratada en Colombia, o estoy contratada en México, trabajando de manera remota. ¿Cómo ese tipo de cambio ha llegado para algunas empresas quedarse, porque hay muchas empresas que se han quedado con ese modelo de trabajo remoto, o quizá por ahí otras han optado por el trabajo híbrido, pero igual, ¿no? Antes era impensable, al menos aquí en Perú, que muchas empresas tengan este tipo de modelo en que 3 días trabajas en oficina y 2 días en casa, ¿no? Eso ya no era tan real, era un poquito lejos de la realidad que en ese momento, ¿no? Entonces, cómo ese enfoque de la flexibilidad laboral ha llegado para quedarse y cómo también nosotros tenemos que administrar. Es distinto gestionar personas a las que ves todos los días que gestionar personas que están trabajando de manera remota, a quienes no ves, a quienes no puedes quizás establecer alguna relación un poco más cercana de interacción. Las interacciones son distintas, cómo se forman los equipos, ¿no? Cómo se forma el clima en ese tipo de empresas. También existen distintas formas de gestionarlo. Y justamente nacen así estrategias contextuales, estrategias ajustadas a este tipo de modelo que van a mantener la cultura de la empresa a esta distancia. ¿Ok? Y bueno, también tendencias en cuanto a bienestar y experiencia del empleado. Como en los últimos años se ha vuelto bastante importante la salud mental y cómo las empresas también fomentan esa salud mental, ese equilibrio vida, trabajo. Hay muchas empresas que, por ejemplo, si tú te quedas más de cierta hora, te están comentando, oye, está todo bien, ¿por qué te has quedado más de la hora indicada, no? Acá no se hace el pago de horas extras, entonces, ¿qué está pasando en casa? ¿Necesitas ayuda? O sea, tienen programas de seguimiento de salud mental para preguntar por qué las personas están, ¿no? Demorando en salir en lugar de ir a casa para descansar, ¿no? Fomentan mucho el cuidado de descanso. Hay otras empresas que brindan beneficios como te doy un bono que utilizas, pero netamente para despejarte, para justamente cuidar tu salud mental, que lo utilizas en spas, en entretenimiento, pero realmente en ese ocio que significa para ti también descanso, ¿no? Y tú tienes que demostrar que lo has gastado en eso, no puedes gastarlo en otro tipo de actividades, sino en eso porque ese es su tipo de beneficio, es su tipo de programa. Como existen también beneficios que son personalizados. Para este tipo de perfil, le voy a brindar este tipo de plan de carrera, este tipo de formación en este tipo de plataformas, ¿no? Y también el enfoque de la diversidad, ¿no? Últimamente, en los últimos años, las carreras de tecnología han tenido mucha demanda y nos hemos dado cuenta, sobre todo los que estamos en el mundo de recursos humanos, que la participación de las mujeres en estas carreras, en estos perfiles, es poca en comparación a la participación o a la visibilidad que tienen los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo se está tratando de emparejar de que existan más mujeres en el mundo de la tecnología para que se tenga un enfoque diverso, para que se tenga una perspectiva desarrollada no solo por hombres, sino también por mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo incluimos, cómo también diversificamos para tener en cuenta todas las perspectivas posibles? ¿Ok? Muy bien. Y bueno, eso es un poquito hacia dónde vamos, hacia lo que viene en esta evolución del mundo de gestión humana, del mundo de recursos humanos. Y ya un poquito de nuestro lado, por acá les he traído sobre estos dos casitos de una empresa de tecnología y una empresa retail. La empresa de tecnología está buscando que su empresa sea la líder del mercado y necesita un programa de desarrollo continuo para sus ingenieros. Y la empresa 2, la empresa retail,
ha identificado que tiene mucha rotación. En este caso, las personas están renunciando, están siendo despedidas de manera muy rápida del personal en sus tiendas. Esta empresa tiene varias tiendas a nivel nacional y muchos de sus empleados, así como ingresan, también salen. Obviamente, esto se asocia con costos elevados por reclutamiento y afecta toda la experiencia del cliente. Desde nuestro rol de gestor de personas, de administrador de personas, ¿qué podemos proponer ante estas problemáticas? Ahora, con todo el contexto, con todo lo que les decía acerca de la importancia de las capacitaciones, la formación, los beneficios, ¿qué podemos proponer para estas problemáticas de la empresa 1 y la empresa 2? En la empresa 1 les brindan una capacitación, les brindan una evaluación. ¿Qué hacen? ¿O qué harían ustedes? Mientras tanto, voy respondiendo por acá algunas preguntas que veo que me han dejado. Mientras van reflexionando qué hacen, ¿ok? Nos dice Eliana, una consulta, todas estas empresas mencionadas, me imagino las que mencionábamos hace ratito, se enfocan más en las habilidades soft actualmente. Lo pregunto porque es lo que noté en este último tiempo. Sí, se enfocan mucho en esa potencialidad y en esas habilidades blandas, ¿no? Muchos dicen que estas habilidades blandas es lo que nosotros tenemos que desarrollar para nuestra empleabilidad, sobre todo el tema de la adaptabilidad y la proactividad, ¿no? Entonces se enfocan mucho en cuánto potencial tienes y en cuánto de esas habilidades también tienes desarrollado. Camila Carrillo nos decía de qué manera la inteligencia artificial ayudaría. Puede ayudarte en tus distintos procesos y en los distintos ejes que hemos revisado, ¿no? Tú puedes tener una propuesta y al momento de validar las distintas aristas o validar otra perspectiva, puedes hacerlo con la inteligencia artificial. Puede ser con ChatGPT, con Géminis, etcétera, ¿no? Puedes ingresar el prompt y puedes comentarle esta propuesta que estoy enmarcando, ajustada a mi contexto, ajustada a mi empresa, ¿crees que puede funcionar? ¿No? Y por ahí te puede dar un feedback que tú puedes tomar en cuenta para hacer ajustes, ¿no? Quizá también en cuanto a tu proceso de reclutamiento y selección, puedes validar por ahí algunas mejores oportunidades, ¿no? De mejora sobre tu proceso de reclutamiento y selección y ChatGPT te puede ayudar a hacer esa evaluación o cómo mejorar tus indicadores, ¿no? Entonces va a depender bastante de qué proceso quieres mejorar y cómo ChatGPT te puede dar ese feedback. Obviamente, ChatGPT, Géminis o la inteligencia artificial que ustedes utilicen. Obviamente siempre tenemos que ser juiciosos con este tipo de inteligencias porque también tienen su margen de error. Y justamente un claro ejemplo de eso es también cómo muchas empresas utilizan software que ya tienen esa inteligencia artificial implementada y que hacen todo el proceso de reclutamiento y los primeros filtros con esa inteligencia artificial, ¿no? Incluso también empresas que tienen el software que les decía ATS, pues acá también Eliana nos dice, ¿no? El software ATS en los procesos de selección de personal. Y acá ya nos están respondiendo, creo, sí, a la pregunta que decía sobre estas empresas. Yelin nos dice, mejorar la comunicación, fomentar la comunicación respetuosa bidireccional. También tenemos por acá, desarrollar a los empleados, ofrecer orientación y desarrollo personal, desarrollar evaluaciones de planes de carrera, impulsar el desempeño, evaluación de desempeño, muy bien, gestionar, asignar los recursos, generar confianza, pero ahí también defender a tu equipo, promover una buena cultura organizacional y mantener una fuerza laboral diversa e inclusiva. Ok, todo en base a los objetivos de comunicación. Por acá también Yelin nos dice gestionar el progreso, el proyecto, informar a los participantes, solucionar los problemas que surjan, tomar decisiones firmes y defender al equipo. Ok,
Muy bien, entonces por ahí ya nos han dado dos propuestas. Justamente, si estamos ante esta empresa con esta necesidad de un programa de desarrollo, pues vamos a tener que fomentarlo, vamos a tener que impulsarlo y también a diseñar. Por eso es importante que sepamos cómo diseñar de manera instruccional una adecuada capacitación y una adecuada formación. No se preocupen que esas respuestas las vamos a responder, valga la redundancia otra vez, en las siguientes sesiones. ¿Cómo diseñamos un buen proceso de capacitación? ¿Ok? En la empresa retail, también, ¿cómo nosotros podemos garantizar que se están haciendo el proceso de reclutamiento y selección adecuado? Si estamos eligiendo a los candidatos realmente que van a poder estar en la empresa, que van a poder tener una retención, o si quizá estoy teniendo jefes o personas que están eligiendo de una manera inadecuada, que no están teniendo la capacitación adecuada. ¿No? Ok, eso es. Eso es un poquito en caso de los ejemplos. Y por acá también tenemos que trabajar la cultura. Capaz no es el caso del reclutamiento, sino la motivación, la cultura, es un ambiente tóxico. Al final siempre es identificar qué está pasando para que tú puedas dar la respuesta adecuada. ¿Ok? En ambos casos anteriores tenemos que identificar la problemática para responder de manera adecuada, sobre todo en el último caso. Y ya para culminar casi, nos queda un minutito, tenemos algunos errores en todo lo que es la gestión de personas, que también lo vamos a profundizar en las siguientes sesiones, y por acá podemos encontrar algunos de estos errores en los procesos de atracción del talento, comunicación interna y desarrollo de él. También nosotros con todo esto nos damos cuenta, ¿no?, que esta primera clase ha sido una clase panorámica, porque hemos revisado los distintos ejes, los distintos procesos de una manera contextual, de una manera holística, integral, pero al mismo tiempo tratando de justamente darle importancia a cada uno de estos ejes y sobre todo a qué importante es no solamente encasillarnos en que la gestión de personas es administrar, sino es más allá que administrar a los empleados, sino es clave para el éxito de la empresa. También este rol estratégico que tenemos que ofrecer a las distintas organizaciones modernas, esta visión de asesorar, de hacer consciente a quienes toman las decisiones, y además cómo nos tenemos que actualizar ante estas distintas tendencias que están llegando y que nos retan a que garanticemos la experiencia del empleado de manera más efectiva, ¿ok? Y eso obviamente va a transformarse en resultados organizacionales óptimos. Entonces, eso es un poquito de las conclusiones del día de hoy, de esta primera clase. Por acá les dejo un video un poquito gracioso que tiene que ver con la clase de hoy, y me gustaría que ustedes me cuenten por ahí qué se llevan de la clase, qué aprendieron. Lo pueden dejar en los comentarios. Mientras tanto, yo les voy contando que en la próxima clase ya vamos a empezar con el primer eje, con el primer proceso de recursos humanos, de gestión de personas, que es atracción, reclutamiento, selección y contratación. ¿Ok? Es una clase que tiene mucha información, mucho conocimiento que compartir, muchas experiencias. Nos vemos entonces en la siguiente clase el día miércoles a las 6 de la tarde con el equipo de ITEC. Igual recuerden, chicos, que tienen unos minutos ahora para que también por aquí Alejandra, el equipo de ITEC, les haga una dinámica y que puedan tener algunos puntos adicionales para su examen de este curso. ¿Ok? Entonces, por ahí me ponen en el chat qué han aprendido, qué se llevan el día de hoy. Y mientras tanto, yo me voy despidiendo. ¿Ok? Por ahí Alan me dice capacitación y motivación. Entonces, por ahí van ingresando ustedes sus respuestas. Y con eso es todo conmigo el día de hoy. ¿Ok? Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Motivación y capacitación. Y eso es. Justo termino
un poquito con 2 minutos. Discúlpame, Alejandro, me habías pedido, recién veo que termine puntual, pero ya, termino entonces, termino. Muchas gracias, cuídense bastante. Hasta luego.